¿Tú qué harías si el hijo de tu pareja te dijera, tú no eres mi mamá, así que tú a mí no me puedes mandar? Ella es Lina Rodríguez, una mujer de Medellín que subió un video contando cómo su hijastro de solo 7 años le dijo que no le iba a hacer caso porque ella no era su mamá. El video generó más de 1 millón de visualizaciones en TikTok y abrió un gran debate sobre qué significa ser familia hoy en día. Escuchen este dato. Según el DANE, cerca del 20% de los hogares colombianos están compuestos por familias no nucleares donde conviven padrastros, madrastras, hijastros, incluso otros parientes. Y el número de divorcios crece cada día. Más de 23.000 parejas se separaron el año pasado. Miren, y es que el rechazo no siempre es personal. A veces los niños no están rechazando la nueva pareja de su mamá o de su papá. Están más bien defendiendo su lealtad al padre o a la madre ausente. Esto termina siendo como un mecanismo emocional de defensa que los psicólogos llaman conflicto de lealtades. El niño siente que si acepta a la nueva pareja, pues básicamente está traicionando a su papá o a su mamá biológica, porque esto no se trata solo de caer bien o de tener paciencia, se trata más bien de repensar el amor, la crianza y por supuesto lo que entendemos por familia. ¿Estamos preparados emocional y culturalmente para integrar a los niños de relaciones anteriores a nuestras nuevas familias? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Las familias ensambladas son una nueva oportunidad de crecer, de aprender, de descubrir que la convivencia se gesta día a día, con mucho amor, con respeto, con paciencia. En estos hogares se mezclan historias, pasados y costumbres distintos. Y eso no es un problema. Por el contrario, puede ser una fuente inmensa de riqueza. Porque convivir no significa ser iguales, sino encontrar juntos nuevas formas de quererse, de cuidarse y de compartir. Hoy celebramos esa diversidad, esas familias que aunque no sean tradicionales, son reales, fuertes, llenas de vida. Familias que día a día inventan su propia manera de estar juntos. Y eso está muy bien. Marta Cecilia, Julie Tatiana, Liliana María, los dije con nombres completos. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Bueno, voy a arrancar con usted, Liliana, usted es trabajadora social, sí, con maestría en psicología. Yo ante todo quiero que empecemos con las definiciones, porque a veces uno asume que todo el mundo entiende lo que estamos hablando aquí. Entonces, familia extendida y familia reconstruida. ¿Qué es cada una de esas cosas? Bueno, pues yo prefiero llamarle familia ensamblada, porque la verdad es que la familia, si hablamos de reconstruida, supone un quiebre anterior. Un quiebre anterior. Y digamos que la familia en su dinamismo propio no se destruye ni se acaba, se transforma. Entonces, una familia ensamblada es que hay una parte de una familia acá y otra parte acá y se unen. Entonces, es cuando llegan a la familia uno de los padres con hijos de relaciones previas, con hijas de relaciones previas, con otro cónyuge que puede o no tener hijos. Entonces, eso es la familia que llaman reconstruida o ensamblada, es esa. ¿Y la extendida? ¿Qué entendemos por la familia extendida? Yo entiendo por familia extendida cuando en la familia de padre, madre, hijos o padre, hijo, madre, hijos viven otras generaciones. Entonces vive la abuela, vive la prima, vive
gente de otras generaciones. Eso es como los conceptos que se manejan incluso desde como la teoría. Ahora bien, también está, por ejemplo, la familia nuclear, sí, que es la tradicional que todos papá, conocemos, mamá. y ahora ya estamos hablando de la familia postnuclear, que son familias papá, mamá, hijos, pero hijos concebidos de manera artificial, con procesos de fertilización, hijos adoptados, hijos de crianza, y la monoparental. La monoparental ya hace parte de las familias postnucleares. Ve a ver cómo nos estamos complejizando. Yo quiero saber si la sociedad todavía, porque cuando uno mira que solo el 30% es esa familia tradicional que nosotros entendemos, si la sociedad ya navega por estos cursos tranquilamente o si todavía tenemos algún tipo de prejuicios frente a estos modelos de familias distintos, Yuli Tatiana. Aún con esos porcentajes nos encontramos con una sociedad un poco restrictiva o un poco que no se adapta a estas nuevas formas de familia que hay actualmente. Entonces nos encontramos con instituciones educativas, con la misma parte social, que no asume que un niño puede llegar a tener dos papás, dos mamás, o que solamente tiene un padre o una madre, o que a quienes están asumiendo este rol son una abuela, un tío, una tía, y eso aún está presentando, aún aunque es algo que está muy en auge, está presentando muchísimas situaciones para la forma de relacionamiento de los niños, porque todo empieza desde casa. Entonces, si docentes, padres de familia no inculcan que las variaciones de familia, que las familias han cambiado, han variado, ¿cierto? Entonces los niños a la hora de relacionarse pues tampoco coinciden estos cambios y no aceptan que el compañero o el amigo pues tenga una familia diferente a la de él. Sí. Entonces realmente el contexto, aunque estamos trabajando mucho en eso, aún le falta muchísimo para llegar a este punto de adaptación. Y para problematizarlo, uno diría que además hay discursos nuevos instaurados en unas extremas políticas, por así decirlo, que siguen regresando. Es que hay que regresar a la familia tradicional y uno dice, pero ¿en qué siglo viven y de qué están hablando? Correcto. Metiéndole más ruido a una sociedad, pues cuando no hemos terminado de digerir las cosas. A ver, Marta Cecilia, ¿tu caso es cuál? Además te pregunto porque yo también me siento aquí con la familia ensamblada, también mi familia es ensamblada. ¿Cuál es tu caso? Cuéntame. Sí, mi caso es que soltera me conoció alguien en la calle, porque yo lo conocí exactamente en el mismo momento que él me vio. Después nos reconocimos en la empresa, porque coincidencialmente trabajamos en la misma empresa. Y ya después me di cuenta que era un hombre separado, con 2 hijos. Yo en ese momento tenía una relación con una persona soltera igual que yo y se me dio la oportunidad porque yo no tuve unas relaciones buenas con personas de la misma edad o menores, nunca me pareció interesante. Y la persona que conocí me pareció muy interesante, mayor que yo. Y a pesar que todos me decían, uy no, ¿cómo se va a meter ahí? ¿Cómo se va a meter ahí con un hombre con sus 2 hijos, separado? Haga su relación más tranquila, pero no. Llegué a esa situación, gracias a Dios. Y mi relación, gracias a Dios te digo, porque encontré una persona muy buena, un buen ser humano. Los 2 niños que tienen, nunca he tenido problema con ellos, afortunadamente. Hoy nos tratamos como hermanos prácticamente porque pues mi interés nunca fue ocupar el puesto de la mamá, que también es amiga mía, y la relación ha sido muy buena. He tenido hermanos en ese caso. ¿Porque los hijos eran más o menos cercanos a tu edad o cómo? Sí, pues los hijos de mi esposo, yo le llevo 10 años a los hijos de mi esposo. Entonces yo los he sentido siempre como hermanos menores, la verdad, siempre, y me ha ido muy bien con ellos. Tuve la fortuna de encontrármelos.
Bueno, empecemos entonces a hablar ahora de los supuestos que hay, porque yo coincido contigo, también tuve una familia ensamblada y la relación ha sido muy, muy bella y uno puede tener familia. Pero empieza la gente a decir, no, eso a los niños, o sea, tienen todos los traumas del mundo, pues porque no, o no viven con el papá, o no viven con la mamá, o tienen padrastro, madrastra, esos son los niños que full llegan a donde la psicóloga con una cantidad de traumas. Sí, bueno, es muy importante en este aspecto manejar sí o sí el tema de la comunicación. Hay que tener una comunicación asertiva entre padres, entre cuidadores y entre el adulto y el niño. Situación que nos está dando socialmente, no nos estamos comunicando de la mejor manera. Y en una situación de esta, que es una situación bastante compleja, aún sigue siendo atípica, pues lo ideal es generar esa comunicación. Lo ideal no es imponerle al niño, ¿cierto? La pareja, la relación, la construcción del hogar, sino que todo es un proceso. La construcción de una familia, cuando se crea una familia nuclear, es un proceso donde papá y mamá se conocen, tienen bebés, ¿cierto? Entonces, este ensamble de esta familia también termina siendo un proceso, ¿cierto? Es un engranaje que se va a ir dando poco a poco. Entonces, primero, ambas parejas se relacionan, se conocen. Hay que evitar como apresurar esos procesos. Muchas veces el lado opuesto, ¿cierto? Quiere como que, no, quiero conocer rápido a tus niños, a tus hijos, ya quiero que formemos un hogar y que seamos la familia perfecta. Ahí es donde cometemos esos errores, porque el niño está haciendo un proceso en su mente de que posiblemente papá y mamá ya están separados o alguno de ellos falleció. Entonces, primero está haciendo este proceso de adaptación, ¿cierto? Y luego viene este otro proceso de que, ya tengo otra familia, ya tengo una familia nueva. Entonces, es muy importante manejar, como diríamos, los tiempos, la comunicación, que todo sea paso a paso, que todo sea como este proceso en donde los niños puedan tener una buena adaptación a esa nueva familia. Ese es desde el punto de vista de los niños. Quiero mirar desde el punto de vista de la pareja y de la nueva pareja que acoge hijos. Bueno, es súper interesante la vivencia de Marta y permíteme, voy como puntualmente a algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de Marta, Marta se une a un hombre que ya tiene hijos, un hombre mayor que ella. Entonces, cuando hablamos de familia, nos tenemos que, desde trabajo social, pues nos centramos en la estructura familiar. Entonces, algo interesante ahí es el ciclo vital individual de Marta, cuáles son las expectativas que tiene Marta, cuáles son todas las demandas de Marta como persona en el desarrollo de su personalidad y cómo coincide o se encuentra mucho más fácil, ella lo ha dicho, se ha identificado mucho más fácil con los hijos también, porque puede ser que estén en el mismo está más o menos sector, sí, y con el esposo pues de una manera diferente también, pero ¿cuáles son esas demandas? Entonces nosotros a veces decimos, hay una familia ensamblada, qué chévere, y resulta que la mujer tiene, qué sé yo, voy a ponerlo desde el otro lado, la mujer tiene 60 años y el hombre tiene 26, pero ¿cuáles son las demandas emocionales de cada uno dependiendo su edad, ¿no? Y más si hay hijos. Entonces, como por ejemplo Marta se puede identificar de pronto un poco más fácil con los hijos que con el esposo. Entonces, eso frente a todo lo que tiene que ver con el ciclo vital. Ahora, por ejemplo, ya hablemos del subsistema conyugal. Entonces, y ese es un desafío de las familias. Yo digo que no solo de las familias ensambladas, sino en general de las familias. Y es, por ejemplo, la autoridad ya no viene de un solo lado de la familia. O sea, ahí tendría que haber una autoridad compartida, porque en el caso de Marta tal vez los hijos estaban ya un poquito grandecitos, ¿sí? y no se hizo tanta falta esa presencia de Marta como autoridad, pero hablemos de parejas que asumen este desafío de vivir como familias ensambladas con niños pequeños, donde la autoridad se la tiene que empezar a ganar la persona que llega a ese lugar. Entonces, ahí es cuando se pone en juego todo el tema de la estructura familiar, cómo generar
núcleos de autoridad, pero una autoridad amigable, una autoridad amorosa, una autoridad ganada, no impuesta ni regalada, como yo definitivamente me leen como autoridad, pero he pasado por un proceso que me he ganado eso. Entonces eso es algo muy importante. Nosotros a veces decimos, ay, que la familia no habla, la familia tiene 1000 oportunidades para hablar, lo que pasa es que no hablan de lo que se necesita hablar. Por eso me encantó cuando empezó el programa y habla, es una introducción y dice, tenemos que tener conversaciones y de lo incómodo hay que hablar. Lo que pasa es que hay que volverlo incómodo cómodo, pero sí hay que abordarlo. Entonces, muy importante esa parte. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Marta Cecilia, quiero retomar tu caso, porque aquí nos estaba contando Liliana un poco cuando los hijos son pequeños. En tu caso eran grandes, ¿vivieron con ustedes o no vivieron con ustedes? ¿Cómo fue la historia? A ver. Sí, en mi caso conocí a los hijos de mi esposo cuando ellos tenían, yo tenía 23 años y los niños tenían 12 y 13 años. O sea, adolescentes. Todo el mundo dice que en la adolescencia terrible, que te tocó una época en que hay una rebeldía. ¿Sí fue así? No, afortunadamente, bueno, yo no sé, yo creo que soy una excepción porque afortunadamente no tuve problemas con ellos. Un poquito con la niña porque son varón y niña. Y las niñas en esa edad y la mayoría son muy celosas. Del papá, claro. Pero fueron cosas muy pasajeras que nos brindamos una amistad desde que ella era pequeñita y nunca tuve el interés de tener autoridad en ellos porque la verdad no me interesaba ocupar el lugar de la mamá ni tampoco tener autoridad con ellos. Yo me los gocé, me los gocé mucho, incluso obviamente seguimos siendo muy buenos amigos afortunadamente. ¿Pero vivían con ustedes o vivían con la mamá? Con ustedes. Vivieron, el niño, él vivió con nosotros. La niña iba a la casa de la mamá y venía a la casa nuestra y compartía con nosotros fines de semana, salidas. Entonces ha sido muy buena la relación con ellos, afortunadamente. Bien, porque Yuli Tatiana no siempre es así, digamos uno. Yo, por ejemplo, también puedo dar un caso de éxito y de mucha convivencia. Claro, las niñas llegaron muy pequeñitas, digamos, las hijas del primer matrimonio de mi esposo, pero sí se logró conformar una familia muy chévere. Pero no siempre es así, hay momentos en que es muy difícil. Y creo que aquí hay un punto donde nos puedes ayudar mucho y es esto de establecer los patrones de autoridad. Y te lo digo un poco desde la experiencia personal, porque ¿hasta qué punto? Obviamente yo no soy su mamá, no puedo reemplazar a la mamá, pero si están viviendo conmigo hay unas reglas de juego en casa que hay que respetar en esta casa, pero uno tiene que ser muy asertivo, inteligente para saber dónde sí ejerce autoridad y dónde definitivamente esto ya no es de mí. Claro. Eso ya no me corresponde, ¿correcto? Sí, claro que sí. Bueno, esto es algo que se debe conversar entre los padres, primeramente. Entonces, muchas veces se conforma el hogar, ¿cierto? Y se toman roles supuestos. Exacto. Yo voy a hacer o yo me voy a encargar, ¿cierto? Pero no se conversa. Entonces, es importante que en este tipo de familias, papá y mamá primero se sienten a ver, bueno, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde tú puedes ejercer autoridad, ¿cierto? Lo ideal aquí es que el padre biológico ejerza, digámoslo así, esa autoridad o esa presión, o la madre biológica, ante su hijo. Esto no quiere decir que el otro padre no vaya a ejercer ninguna autoridad, pero sí lo ideal es que el padre biológico ejerza como esta figura. La otra parte es importante, como lo decía Liliana,
ejerzan más bien como esa autoridad, pero ganada, que se la gane, que sea muy asertiva, que sea de pronto ese respeto, pero desde el amor, desde la comunicación. Es muy importante, ya una vez establecido estos roles entre padres, entonces ahora sí empezamos a ejecutarlos con los niños. Ok, aquí estamos hablando de unos, digamos, patrones más o menos ideales, funcionales, a pesar de las tensiones, pero sigue siendo funcional, pero no siempre es así. Digamos, uno escucha mucho caso donde a la hora de ensamblar estas familias, son personas que tienen seguramente problemas que ya acarrean de todo su contexto, y lo que ve uno son situaciones de violencia, situaciones de exclusión, además, sobre todo cuando llega un hijo nuevo de la pareja, entonces... La preferencia. Exacto. Entonces, cuénteme ahí qué es lo que usted ha encontrado en consulta o cómo se ve este fenómeno. Sí, este fenómeno suele ser, bueno, es muy usual, ¿cierto? Lastimosamente, cada persona viene como con sus traumas, con su cultura, ¿cierto? Y a la hora de que se reconstruye un hogar, ¿cierto? Que una vez, bueno, cada quien tuvo su separación o uno de las partes tuvo su separación, nos enfrentamos con muchos retos. Entonces, uno de estos retos es justamente desaprender o entender que aquí vamos a iniciar algo nuevo. Aquí vamos a iniciar algo nuevo, vamos a generar nuevos hábitos, nuevas costumbres, y esto a veces no es tan fácil de entender, tanto para el adulto como para el niño. Como lo decía Liliana, lo decía muy bien, el niño se adapta muy rápido, el adulto muchas veces no. Entonces, al adulto le cuesta más entender de que esto es algo nuevo, de que acá la idea es trabajar para no cometer los mismos errores, ¿cierto? Construir con unas bases un poco más cimentadas. En consulta se ve mucho el tema de que las expectativas. Los niños, cuando llega este nuevo papá o esta nueva mamá, se hacen muchas expectativas de este tema, ¿cierto? Muchas veces esas expectativas no son cumplidas, porque son justamente expectativas o ideologías que yo tengo sobre lo que va a ser o debe de ser un papá o una mamá. Cuando ya pasa cierto tiempo y estas expectativas no se cumplen, entonces ahí es donde vienen los conflictos, ¿cierto?, con los niños, o el padre, ¿cierto?, también hacia los niños, también se conflictúa el adulto, porque en su mentalidad, en su psiquis, considera de que los niños se van a portar de cierta manera, lo van a respetar, Tiene idealizado todo. Y no es así. Exactamente. Entonces, romper con ese esquema y llegar a un espacio como con la mente en blanco, dispuestos a aprender, dispuestos a lo que el entorno me va a dar o el entorno me va a ofrecer, pues es bastante complicado. Simplemente, una de las recomendaciones que yo hago es la comunicación no es todo, porque cuando yo me siento con mi pareja o me siento con el niño, bueno, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Yo de ti quisiera esto o esperaría esto, cosas tan básicas pero tan significativas como el hecho de cómo me vas a llamar, o me gustaría, o tú cómo me quieres llamar. El cuento de dígame mamá o dígame papá, sobre todo cuando afuera hay una mamá y un papá. Claro. Que hace parte como del respeto mínimo a esa otra persona. Claro, exacto. Entonces, tener muy en cuenta eso, pero también tener en cuenta los deseos de ese niño o de ese adulto. Pues puede que tenga un papá y una mamá, pero el papá o la mamá son ausentes. Entonces, ¿cierto? ¿Te quiero decir papá o te quiero decir mamá? Exactamente. Quieren de alguna otra manera suplir ese vacío dentro de esa casa. Okay. Entonces, la comunicación es vital. Ok. Llegó papá con los suyos, mamá con los suyos, uno y otro. Bueno, pero llegó uno nuevo que sí es entre los dos, es decir, el medio hermano. Y el medio hermano, cuando llega bebé, tiene unas dinámicas que todo el esfuerzo que uno como adulto estaba haciendo para tratar de tener a estos niños allí, muy asertivo, muy respetuoso, casi que con un manual, como dicen los norteamericanos, by the book, por el libro, y llega este otro niño que está demandando toda la atención, bien sea de la mamá o bien sea del papá.
O de ambos. Eso allí, o de ambos, exactamente, que irrumpe en la dinámica y la transforma. Sí. ¿Qué ha Sí, observado eso. usted allí y cómo es ese manejo? Es un poco complicado porque la tendencia es a que pensemos lo que todas estamos pensando aquí va a ser el protegido. Va a ser el preferido de los dos. Va a ser el o sea. preferido porque es de ellos dos. Yo no soy de ellos dos, yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy de ellos dos. Entonces, vuelve y juega lo mismo, otra vez los supuestos, ¿no? Ajá. A veces gana más la suposición, gana más lo que yo pienso, como yo, por ejemplo, como en un rol de hermano, como yo, por ejemplo, desde ya estoy condicionando a mi medio hermano a que va a ser o que veo que nació fue un rival, no nació un hermano, sino un rival, por lo mismo que hablábamos inicialmente, por el ruido, por todas esas cosas. Digamos que las familias ensambladas tienen unos desafíos muy grandes. Están los hijos que llegan que son del matrimonio o de la unión, pues, y también, digamos, como todo lo cultural, por ejemplo, qué pasa con familias, y Marta también lo dijo, qué pasa con familias que son del interior del país, con alguien de afuera, de la costa. Ujú. Entonces, siempre genera como situaciones. En este momento, yo tengo estoy viendo una pareja que precisamente ella es bayuna con características rolas. Ajá. Es como un poco parca, muy tranquila y está perdidamente enamorada de un costeño y entonces ellos reciben visitas de muchos familiares, visitas muy largas, tienen mascotas, muchas mascotas. Entonces, como por ejemplo, hablo con ellos y siempre, bueno, acerquémonos un poco. No es ni este polo ni este polo, es que ambos hay nos una tenemos negociación y hay que ceder. que ir cediendo, que ir acercándose. Lo mismo en las familias ensambladas, ¿no? También lo mismo, o sea. Tú traes unas costumbres y yo Sí. traigo otras costumbres. ¿Qué pasa si no se celebra, por ejemplo, Navidad como yo la he celebrado todos estos años? Pues nada pasa, va a ser otro día. Entonces, ir como quitándole importancia o restándole como esa carga emocional a esas cosas. Lo mismo con los hijos, o sea, desde nosotros mismos entender que es tan hijo mío desde el amor el que tuve como el que no tuve. Claro. Y que finalmente estamos bajo un techo y ese techo tiene unas condiciones para que todos podamos fluir Y podamos ser. Y podamos ser. Ahora sí, qué pena. Sí. No, es buenísimo, importante romper ese estigma que se tiene, ¿no? De que el hijo que es mío, yo lo voy a querer más como que lo los- mencionábamos. sí. ¿Por qué es importante? Primero, pues porque no realmente suele ser así en todos los casos. Y segundo, porque las personas que estamos afuera de estas familias tenemos que entender que eso no siempre va a ser así, porque al nosotros pensarlo podemos generar comunicación, trato, ¿cierto? A ese niño, ¿cierto? O a esos niños o a esa familia y empezar a estigmatizarla. Ajá. Entonces, cuando un hijo mío se relaciona con otro hijo de una familia ensamblada que tiene esta situación, pues yo le voy a cargar mi estigma a mi hijo y entonces pues va a pasar lo que estamos hablando y es que la sociedad no va a tener esa adaptación y esa aceptación de esa familia como, digamos, corresponde de la manera más saludable. Sí. Marta, no sé si hay consejos que te sirvieron a ti, que tú dirías, ¿sabe qué? A mí me pasó esto y yo pudiese compartir, que creo que en mi caso fue exitoso, o cosas que yo definitivamente le recomiendo a la gente no hacer. Sí, tengo una gran amiga que es de la costa, pero está viviendo en Bogotá hace muchos años y ella siempre me aconsejó, me dice ella siempre, tú eres una mujer inteligente, he notado cómo has tomado tu lugar y tu rol como debe ser y trata siempre que los papás son ellos, entonces déjale la situación a ellos. Nosotros tenemos una hija que en este momento ya ahorita tiene 31 años. Pasó lo que estábamos hablando, entre Exacto. tú y él vino otra hija. Ajá. Lo que tú nombraste hace poquito, tuvimos una hija
que amo, obviamente. Obvio. Y ella ha compartido la vida con sus hermanos, ahora con sus sobrinos, porque mi esposo tiene ya 4 nietos, Ajá. entonces tengo nietos, nietastros. Qué cosa tan linda. Y hemos pasado unas celebraciones Bellísimo. divinas, la relación ha sido muy bonita y me parece lindo porque la hija mayor de mi esposo, ella siempre comenta y se siente orgullosa y le parece simpático porque la gente le dice, ay, ¿cómo así? Llegamos un grupo, ay, mira, ella es la esposa de mi papá, pero mi mamá está sentada con el esposo actual en esta silla y les parece a todos muy simpático. Entonces, en los restaurantes que hemos compartido, en algunos sitios donde hemos visitado, en los que hemos estado, comentan, ay, sí, mira, y cómo se sientan a la mesa todos y cómo disfrutan todos. Para mí ha sido muy bonito eso y tú me pides un consejo, eso es lo mejor, que cada uno esté en el rol que debe estar, sus papás son ellos, yo he tomado un rol diferente que es como amiga de ellos y eso es lo que yo creo que me ha funcionado. Sí, y creo que traes un punto importante y yo, digamos, también meto la cucharada aquí como una vivencia propia, porque a mí sí me tocó más pequeñas, un hijo nuestro que nace y es su hermano, pero todavía recuerdo la cara de él cuando, no, este es el papá de tus hermanitas tuyo, pero la mamá es otra, él se quedaba como perdido, yo recuerdo esa cara. Entonces evidentemente tocó entrar a explicarle lo más orgánico y lo más natural posible para que él desde muy pequeñito entendiera que es posible que una familia sea como la nuestra, donde ellas que son sus hermanas, porque no me gusta decirle media hermana, sino su hermana tiene otra mamá, y bueno, y también creo que incorporar y saber que hay espacios donde uno va a compartir con la mamá y la otra familia y empiezan ya a pasar a hablar de familias extendidas, creo yo, porque si bien hay dinámicas distintas, hay momentos en que vamos a coincidir todos, que las primeras comuniones, que los grados, que el nacimiento, o sea, casi que tú no solo te casas con este hombre que tiene estos hijos, sino también que estos hijos tienen otra familia y que esa familia también hay. Ay, no, pero es bueno para la psiquis del niño acogerlas, respetarlas, no sé si, y empezamos y relacionarnos para que hagamos mejores construcciones y mejores relaciones, ¿o no es así? Sí, claro que sí, y justamente este tipo de relaciones generan en los niños eso, y en los adultos también, como esa facilidad de adaptación y de relacionarme al entorno al que yo vaya. Cuando venimos de una familia nuclear, bueno, somos un poquito más cerrados de mente, de adaptación, porque nuestro entorno no nos lo ha exigido. Pero cuando estamos los tuyos, los míos y los nuestros, el popular dicho, pues justamente lo que genera es eso, ¿no? Como una posibilidad de relacionarme de una manera muchísimo mejor, más saludable y muy bien. Ojalá todas las familias se relacionaran de esa manera, las familias ensambladas desde ese aspecto sano y desde ese aspecto de que, bueno, aquí lo importante más que nosotros como adultos, pues es el bienestar de los niños. Claro, que incluye reconocer esa familia que venía anteriormente, con todo lo que eso implica. Ahí hay algo... Voy a hacer una pausa, guarde lo que va a decir, después de la pausa le doy la palabra porque hay que ir a un corte de comerciales. Bueno. Hoy fue difícil. Miguel no quiso saludar a Liz. A Liz tampoco le cayó bien que él tomara su lugar en el sofá. ¿Y si estamos apresurando todo? Quizás tenemos que escucharlos. ¿Por qué tiene que venir él? Antes todo era solo mío. ¿Y si no me quiere aquí? ¿Y si pierdo a mi mamá? No quiero que Miguel sienta que lo estoy obligando a tener una nueva familia. Ni que Liz crea que le estoy reemplazando. Tenemos que ir paso a paso, no forzar cariño, solo construir confianza. Como si estuviéramos armando una casa sin planos. Ese perro se parece a un trapeador. Sí, y tú corres como él. Pensamos en hacer nuevas reglas, que todos puedan proponer cosas. Una casa donde cada quien tenga su espacio y también momentos juntos. ¿Puedo decir que no quiero compartir mis juguetes? Claro, y Miguel puede decir lo suyo también. Es mía, tú no eres mi hermano. Liz, entiendo que te enojas, pero no necesitas gritar. ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Si ganas, puedes ponerme un apodo ridículo por todo el día. Trato hecho, trapeador. No sé si algún día se llamen hermanos. Pero se están encontrando, a su manera.
Yo había cortado a Liliana que se hablaba, así que adelante, Liliana. Yo creo que Julie mencionó un punto muy importante y es como, por ejemplo, desde la misma familia nuclear nos pone en tensión algo y mucho más cuando la familia es ensamblada. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se gradúa un hijo? Tiene 3 entradas, la entrada de su papá, la entrada de su mamá y la entrada de su hermano. Pero resulta que no. Claro, la familia es más grande. La familia es mucho más que 3 personas por cada uno. Entonces, que yo vivo con mi papá y la esposa de mi papá y ella también tiene que ir y ella tiene mi hermanito con el que yo crecí acá, pero mi hermana se fue para allá, pero mi mamá va a venir a la no sé qué y luego está mi tía, mi abuela. Y la abuela. Entonces, o sea, desde las instituciones y desde nuestro propio lenguaje tenemos que empezar como a romper eso, empezar a romper ese peso que tiene ser padrastro, ser madrastra, por ejemplo. Ahora Adriana hablaba de qué ocurre cuando hay violencia. Sí, es cierto, hay casos de violencia, pero yo creo que no son todos los casos. Sí, por fortuna. Hay casos exitosos, hay casos en que la gente, que yo veo todos los días, incluso con mis estudiantes, son personas que todos los días salen a trabajar como uno, que le toca difícil, que se quedan sin dinero, pero aún así le apuestan a las familias, a tener un patrón de manejo del conflicto, cómo estamos manejando el conflicto, como antes lo manejaban cuando los papás estaban también en tensión, en conflicto y los muchachos aprovechaban eso, o como ahora. Entonces, ahí hay muchas cosas que van desde lo cultural, desde el manejo de conflicto, desde las generaciones a las que pertenece cada integrante de esa familia, pero sobre todo desmitificar esto que tenemos, porque una familia ensamblada supone padrastro o madrastra, entonces empecemos a desmitificar esos roles. Ok, muy bien, y hablemos de esa familia extendida, además porque como bien lo mirábamos, ha habido procesos como las migraciones, por ejemplo, donde papá o mamá ha tenido que migrar para poder ganarse el sustento en algún otro país y quien queda aquí como cabeza de hogar son abuelos o tíos, qué sé yo, o familias extendidas porque la hermana que quedó por ahí viene a vivir aquí, entonces la tía siempre ha vivido, o la abuela, o el primo, o el hermano, en fin, todo lo que las mezclas que son posibles, pero no hay todavía como que la familia evolucione rapidísimo y toda la institucionalidad se va quedando por detrás, ¿no es así? Sí. Así es, muy seguramente, y era lo que hablábamos al inicio, y es que la familia extendida, bueno, la sociedad no está preparada para una familia fuera de la nuclear. Y así sea una familia atípica, no sé si atípica podemos decirlo, o una familia diferente, correcto, la sociedad siempre quiere encasillar los roles. Papá y mamá, venga abuela, no venga al colegio porque yo necesito que venga es la mamá. Exactamente, entonces la institucionalidad desde los servicios de salud, desde las instituciones educativas, se están quedando pues lastimosamente muy atrás y no están evolucionando como las familias lo están haciendo. En ese momento estamos hablando de estas familias, muy probablemente dentro de 10 años hayan otros términos para otros tipos de familias, ¿cierto? Que vayan de pronto evolucionando. Entonces, sí es muy complejo esto, porque si en la institucionalidad no va a la par, no se pone como al frente de esto, pues va a ser muchísimo más difícil que la sociedad lo haga. Y esto también va como muy encaminado, no solamente en el tema de unas invitaciones a la hora de una graduación, sino que una situación compleja dentro de la misma institución educativa, un llamado de atención o una emergencia médica, ¿cierto? No contestó ni el papá ni la mamá, pero resulta que hay una madrastra, un padrastro. Hay una madrastra, un padrastro, un tío, un abuelo, que son los que se hacen responsables. Los acudientes. Exactamente. Y cuando hacen este llamado en los jardines o en los colegios, como que invitamos a papito y a mamita.
Y si no está ni papito ni mamita, imagínese un niñito chiquito llevando eso y diciendo aquí a quién invito. ¿Cómo creemos que se va a sentir ese niño? Claro. Papito y mamita, pero yo no vivo ni con papito ni con mamita, yo vivo con mi abuelito, yo vivo con mi tío, yo vivo con mi hermanita, ¿cierto? Entonces hay que empezar también a modificar los conceptos y cómo nos estamos comunicando con nuestros niños en estos espacios. Sí, problematicemos esto más, puede haber la homoparental, ¿no? Digamos, puede haber la que es solo papá o solo la mamá y es padre y madre, ese es uno. El otro modelo es de una pareja del mismo sexo, entonces tiene 2 papás o 2 mamás. Correcto. Ahí sí que la están teniendo todavía más difícil y vuelvo, incluyo con los discursos ahora que intentan decir es que familia es así y punto, no hay más que allí. Desde la misma iglesia pontifica eso. Sobre todo cuando eso implica retroceder en unas ganancias que ya medio teníamos, ¿no? Que son sociales, políticas, legales. Por ejemplo, yo también acompañé el proceso de una pareja de una familia homoparental. Entonces, una mujer trans y un hombre con una niña biológica del hombre. Entonces, él se lleva la relación a la niña. Digamos que en el colegio no tuvo problema con los niños, no tuvo problema. El problema un poco se empezó a generar cuando la mujer trans y dejaba a la niña en el colegio, los comentarios de los demás, de los padres, fue muy complicado. Sin embargo, ellos sacaron adelante su proyecto de familia, su familia, pero sí, muy, muy complicado, sobre todo por lo que hablábamos, por todo ese ruido institucional, el ruido externo sobre esas familias. Okay. En su experiencia, ¿qué cree que le puede faltar al entorno, a la sociedad, para que estas familias reconstituidas, extendidas, distintas al modelo tradicional, lo tengan más fácil? Yo creo que hay que ponerse en el sitio de la otra persona. No tanto estar con el ojo en todo momento tratando de criticar, sino más bien ponerse en el lugar de las personas que están pasando por eso. Y de verdad como que refrescar la mente y dejar atrás muchas cosas que nos inculcaron, que tienen que ser así exactamente. Volvernos elásticos en ese sentido, porque muchas veces los que pagan son los niños. Claro. Que es muy triste porque pues son los que menos tienen que ver con esas rupturas y con esos cambios que ellos no pidieron. Claro, por supuesto. La afectación a los niños es un poco como de lo que habíamos hablado ahora del modelo de decir es que los niños de este tipo de familias sufren más que los niños de familias tradicional. Sí, ¿no es cierto? ¿O bueno, sí, o qué? Hay, digamos que ciertas variaciones porque estos niños pueden sufrir, digamos que el tema de la violencia se puede dar en cualquier tipo de familia. Claro. Lastimosamente, pero ellos tienen una carga adicional y es esa carga social, ¿cierto? De que ellos recién se están adaptando a todo esto y la sociedad no sabe cómo tratarlos, no sabe cómo referirse y ellos mismos también. Entonces, cuando no, mi papá o mi mamá, pero ella no es tu mamá, ella es tu madrastra, ¿por qué no le dices madrastra? Bueno, cosas así. Entonces, sí tienen como esa afectación adicional, ¿cierto?, por la sociedad, más que como lo mencionaban. Lo que está pasando en el hogar. Exactamente, porque dentro del hogar ellos se pueden adaptar muy fácilmente todo, ¿cierto? Pero la sociedad, la familia de ella, la familia de él, ¿cierto? Las instituciones educativas, bueno, y demás, van a generar como esta carga adicional a estos niños, y pues realmente no es justo. En las familias extendidas o en estas familias diferentes, que parte de lo que hemos querido decirle a este programa es hay todo tipo de familias y está bien, bien. Pero se cree que de pronto la familia extendida es un poco más disfuncional, quizás porque tiene papá o mamá ausente, o ¿usted cómo reacciona frente a eso? La situación con las familias extendidas es que los padres o quien ejerza como ese rol ahí de autoridad no debe desdibujarse ese rol porque vive la abuela. Entonces, por ejemplo, llega la abuela e inmediatamente es como que toda la autoridad se le transfiere a la abuela y yo que soy madre, que soy esposa, que mi esposo no está o falleció, me separé, pero que tengo, inmediatamente yo también me relego y me paro en una posición de hija y no de
jefe de la familia. Que es como una posición medio cómoda, ¿o no? Y no de cabeza. Entonces, inmediatamente yo relego mi rol y de pronto mi hijito mayor, que él se pasa a dormir conmigo, empieza a compartir más conmigo, entonces él asume un rol como si fuera parte del subsistema conyugal, entonces ya él es el que... Entonces, fíjense ahí cómo se empieza a desdibujar la cosa. La familia... O sea, una familia extendida, digo yo que es una riqueza porque tenemos la posibilidad de transmitir cultura, transmitir y hay red de apoyo, red de apoyo, proteger a los niños, protegernos entre nosotros, heredar tradiciones de religión, de espiritualidad, de gustos musicales, de cocina, pero la empezamos a desdibujar cuando los roles se empiezan a relegar. Entonces yo, que era la mamá, ahora me asumo como hija y no sé es lo que su abuela diga. Cuando la abuela, que es esa figura cariñosa, llega allá y empieza a decir, a ponerse de mal genio y todo el mundo tiene que hacer esto. Cuando la tía, que era una persona que iba y venía, ya empieza que no, que entonces hay que hacer esto. Mandan otras. Me acordé de Úrsula Iguarán. Exactamente. Entonces, ese es el problema, cuando se desdibuja eso. Si eso se mantiene dibujado, si eso se mantiene como es y es claro para todos, funciona perfecto. Toda la riqueza de esa familia es hay invaluable. que capitalizarla. Se respeta también, ¿no? Ok, y se respeta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tengo que concluir por ustedes. Yo diría que hay una gran dosis de amor, no importa cuál sea la familia, y con eso podemos transitar mucho más fácil, se nos dan los diálogos, pueden dársenos mejor el tema de roles y de aceptación social. Les agradezco a las tres por haber estado aquí hoy. Gracias a ti. Gracias, chicas. Las familias ensambladas nos muestran que cada vínculo puede transformarse, que es posible construir confianza paso a paso, con gestos sencillos, con palabras sinceras y con tiempo de calidad compartido. No hay recetas perfectas, solo el deseo de estar, de escuchar, de sumar sin borrar lo que ya cada uno de nosotros trae. Allí nace la fuerza de esta familia, en la capacidad de crear algo nuevo sin miedo. Que esta reflexión nos inspire a abrirle espacio al cariño, a estas nuevas formas de ser familia, porque todos los caminos hacia el afecto merecen ser celebrados. Algunos niños han encontrado a su papá del corazón o a su mamá del corazón en una persona que no los trajo al mundo. Miren, en el canal Soy Mamá Recompuesta de TikTok, una mujer llamada Marcela contó entre lágrimas cómo su hijastro le agradeció en público por ser la única persona que lo acompañó a sus terapias cuando su padre biológico desapareció. Hoy tienen un vínculo tan fuerte que él mismo la llama mi mamá sin haberme parido. Muchos creen que los hijos siempre rechazan a la nueva pareja de sus padres, pero no es verdad. Estudios como los de la APA demuestran que cuando no se fuerza la relación y se da el espacio, el afecto, los niños pueden construir vínculos profundos con sus padrastros o sus madrastras. El rechazo no es inevitable, es un proceso que depende del respeto, el diálogo y por supuesto del tiempo que puedan convivir como familia. En Colombia, por ejemplo, especialmente aquí en el Valle del Cauca, los modelos familiares han cambiado radicalmente desde más o menos los años 90. Tras la Constitución del 91 y el aumento del divorcio, surgieron nuevas formas de familia que siguen buscando ese reconocimiento legal y, por supuesto, emocional. Pero todavía arrastramos ese estereotipo de la familia perfecta que no siempre se ajusta a la realidad. ¿Será que todavía creemos que solo hay una forma válida de ser familia? Miren, las familias ensambladas son muy reales, son complejas y por supuesto legítimas. Y aunque no se construyen de la noche a la mañana, pueden dar lugar a nuevas formas de amor. Así que si estás en una familia como esta, pues no estás fallando, estás más bien aprendiendo a amar diferente. Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.